Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. El domingo pasado estuvimos reflexionando en la palabra del Señor en Lucas, en el mismo capítulo 18, en la parábola que le sigue a esta que vamos a exponer hoy, que vamos a hablar de ella hoy. La razón por la cual escogí esta como segunda es porque hoy es el Día de las Madres y esta parábola habla de una mujer. Habla de una mujer viuda. Y nosotros, todos los que tenemos a nuestras madres, todos los que hemos disfrutado en nuestra niñez, en nuestras madres, sabemos lo que es la seguridad de un hijo o una hija cuando su madre ora. No hay una cosa más linda, que le pueda dar más seguridad a una persona, especialmente a un niño, saber que su madre ora de día y de noche, ora incesantemente, ora por el bienestar de sus hijos. Una de las cosas maravillosas que ha pasado en mi vida es que sé que mi mamá es una mujer de oración. Aún antes de yo casarme, aún antes de yo tener familia, ella oraba, ella le pedía al Señor, ella intercedía por mí, y eso en mi caminar, en mi caminar al desarrollo de mi vida, eso me daba seguridad, me daba aliento, porque es una oración que Dios escucha. Y es que una madre no solamente entrega parte de su tiempo para orar, ella está comprometida hasta la muerte en el bienestar de sus hijos. Y eso es algo natural en todas las madres. Hoy en día encontramos madres que hacen cosas penosas, dejan a sus hijos abandonados, no cuidan a sus hijos. Déjenme decirles que eso no es lo normal. Cuando una madre es capaz de hacer esto, ella no es una madre que está bien. Algo le está fallando. Algo está mal en su vida emocional, espiritual o en cualquier otra índole. Aunque cuando a veces se equivocan nuestras madres, aun cuando ellas se equivocan en tomar algunas decisiones, podemos estar seguros que su motivación es el amor. El amor verdadero, el amor tierno. Y a veces ese amor es feroz. No quieran ustedes ver a una madre cuando alguien le toca a sus hijos. Es un amor feroz, es el amor de una leona cuando alguien se acerca para llevarse a un leoncito. Así que tengan mucho cuidado con meterse con una madre porque puede salir mal parado. Hoy meditaremos en otra parábola del Señor donde se nos presenta a una mujer. No se nos dice si esta mujer tenía hijos. Lo cierto es que esta mujer era viuda. Y esta mujer aparece no en una historia real, sino en una parábola de Jesús. No estamos pensando que esta fue una mujer que existió, aunque Jesús usaba cosas que acontecían en su tiempo para ilustrar una enseñanza importante. Así que, como dijimos, hoy vamos a estar meditando en esta parábola de el juez injusto y la viuda. Aquí en esta historia se nos presentan dos personajes otra vez. Este es el tercer domingo que hablamos acerca de la parábola de Jesús, y en cada una de estas parábolas se nos han presentado dos personas con el propósito de establecer un contraste entre estas dos personas. Entre ellas hay una persona que debemos fijarnos en lo que hace para no repetirlo nosotros. Y la otra persona siempre es el modelo a seguir, es el modelo que Jesús quiere que nosotros sigamos en nuestra vida. Primeramente se nos presenta a un hombre, a un juez, y dice que era un juez injusto. Había en una ciudad, versículo 2, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres.
Cuando usted lee en esta parábola el versículo número 2, dice, había en una ciudad, que no sabemos el nombre, un juez, el cual no sabemos más nada, sino que era un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Estas dos cosas sabemos de este juez. No temía a Dios y no respetaba a los hombres. Este juez es un prototipo de todos los seres humanos incapaces de ser justos por sí mismos. Todos nosotros hemos pecado de alguna manera. Todos nosotros le hemos fallado a Dios. Todos nosotros hemos violentado la ley de Dios. Todos nosotros somos incapaces de ser justos, de cumplir la ley y de aplicar esa justicia en nuestras vidas. Todos, de una forma u otra, en un punto o en muchos puntos, erramos al blanco de la voluntad de Dios y de la obediencia a su palabra. Este juez es ese prototipo de todos nosotros, hombres pecadores, injustos e incapaces de hacer la justicia por sí mismo. Es un hombre incapaz de llevar a cabo por sí mismo su propósito de vida. Este hombre, el propósito de él, de un juez, ¿qué es sino hacer justicia? Es la persona que está puesta en esa posición para ejercer la autoridad en la ley establecida para impartir justicia a todos los ciudadanos. Cuando nosotros pensamos en un juez, pensamos en una persona que va a usar las leyes del país. En este caso, los jueces que están en nuestras ciudades, nuestros países, van a usar la ley y basados en la ley y basados en los argumentos que traen los que quieren que se haga justicia, el juez dicta una sentencia. Y la justicia está determinada por cuán cerca se mantiene este juez de la ley. Pero dice aquí que este juez, como no temía a Dios ni respetaba a los hombres, menos aún podría ser capaz de impartir justicia a los ciudadanos de su país. Por tanto, este juez es incapaz de llevar a cabo o desempeñar su función, para lo cual fue enviado, para lo cual fue capacitado. De igual manera, nosotros los seres humanos fuimos creados con el propósito de adorar a Dios, con el propósito de expresar ese amor grande y maravilloso que Dios nos ha dado. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con el Padre, para estar constantemente exaltando la grandeza de su nombre. Sin embargo, todos nosotros hemos fallado en esto. El propósito de nuestras vidas se ha distorsionado. Hoy en día las personas piensan que su propósito es adquirir bienes, es trabajar y trabajar y trabajar para adquirir bienes y más bienes, cuando todas esas cosas se quedarán en la tierra. Hoy en día estamos en nuestras ciudades, están llenas de personas que viven sin propósito, que viven sin saber a dónde van, que viven sin ejercitarse en aquello para lo cual Dios le creó y le capacitó. Nosotros también nos vemos reflejados en este juez injusto. Otra cosa que sabemos de este juez injusto es que es un hombre sin amor de Dios. No conocía a Dios. No tenía temor de Dios. No conocía a Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, por supuesto, es porque no le conoce. Porque incluso la palabra del Señor nos dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque los demonios saben quién es Dios. Los demonios conocen a Dios. Lo que pasa es que los demonios no obran en la obediencia a Dios. Este hombre no tenía temor de Dios porque no le conocía. Estaba ausente del Dios creador del cielo y de la tierra.
Hoy cuando miramos a nuestro alrededor nos preguntamos cómo es posible cuando vemos los cielos y la tierra, la luna y las estrellas que tú formaste, como dice el salmista. Cuando vemos todas estas cosas maravillosas que todavía el hombre, el ser humano, no ha podido determinar de dónde sale, cómo se formó todo eso. ¿Cómo es posible que todavía hayan personas que no crean? ¿Cómo es posible que hayan personas todavía que no tengan temor de Dios en sus corazones? Este era un tipo es un prototipo de este mundo lleno de personas que ignoran a Dios, que ignoran que hay justicia, que ignoran la gracia de Dios y que hay un Dios que hará justicia en algún momento. Por lo general, aquellas personas que no temen a Dios porque no le conocen, también son insolentes. Hablan deliberadamente acerca de un Dios que no conocen y por eso lo hacen. Porque todos aquellos que conocemos a Dios temblamos ante su presencia. Temblamos ante el pensamiento de que podemos fallarle, que podemos deshonrarle con nuestros actos. Este hombre, este juez injusto, es un hombre sin respeto al prójimo. Y es natural. Si no conoce a Dios, tampoco puede respetar al prójimo. Solo cuando conoces a Dios es que puedes comprender el valor de la humanidad. No podemos amar al ser humano si no amamos a Dios, porque Dios es amor. No tenemos amor si no conocemos a Dios. Y si no tenemos amor, no podemos valorar y no podemos amar a nuestro prójimo. No podemos dar aquello que no tenemos. La fuente del amor es Dios mismo y Dios es el amor. Era natural que este hombre, si no tenía temor de Dios, tampoco respetara a los hombres. Por tanto, esta segunda característica de este juez es algo evidente, es algo que sale de esa falta de conocimiento y de sumisión a Dios. Ahora bien, esta historia nos presenta también a una viuda, una mujer. Aquí es cuando entra en escena esta mujer. Es una viuda. Para el tiempo donde ella vivió, en el tiempo de Jesús, una viuda era una persona, era una mujer pobre. Era una mujer afligida, era una mujer que estaba atravesando por situaciones difíciles en su vida. Se nos dice en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella es el prototipo de los seres humanos conscientes de su condición ante Dios. ¿Por qué razón? Bueno, como decíamos, era una mujer sola. Ya no tenía a su esposo falleció, murió. Seguramente sus hijos también estaban ya, han hecho sus vidas, se han casado, si es que tuvo algún hijo. Era una mujer, por tanto, pobre, era una mujer indefensa, porque en esa cultura, una mujer que estuviera en esa condición de viudez, era una mujer sola, pobre e indefensa. Ella es el prototipo de todos nosotros, pero todos nosotros que reconocemos nuestra condición ante Dios. El juez injusto no teme a Dios. El juez injusto no respeta a los hombres. Esta mujer está en la condición que nos trae nuestra conciencia cuando entendemos quiénes somos nosotros realmente. Estamos en este mundo solos. No importa cuántas amistades tengas, no importa cuán grande sea tu familia. Cuando el Señor no está en tu corazón, hay un espacio que no está lleno y ese espacio es tan importante que cuando no lo tienes lleno, ocupado por el Señor, es como si no tuvieras nada. Y constantemente sientes una sensación de vacío, no importa quiénes te rodeen. Si Dios no está, es como si estuvieras solo en este mundo. Esta mujer era pobre.
no tenía recursos. Y lo vemos porque ella está constantemente insistiéndole a este juez que le haga justicia. Si hubiera tenido dinero, quizás le hubiera dado un dinero a este juez, le hubiera sobornado y este juez rápidamente le hubiera hecho justicia a aquella mujer. Así que esta mujer era una mujer además pobre. Nosotros en nuestra condición humana somos pobres espiritualmente. Somos pobres. Y vinimos al Señor, todos los que vinimos al Señor, hemos venido al Señor en bancarrota espiritual. Hemos reconocido que no somos nadie. Hemos reconocido que realmente no valemos por nosotros mismos. Nuestro valor está en Cristo Jesús. Éramos pobres y ahora somos ricos porque disfrutamos de la gracia divina de nuestro Señor. Y finalmente, esta mujer, como dijimos, era una mujer indefensa. No tenía un esposo que la defendiera. No tenía hijos que la defendieran. Por tanto, ¿qué pasaba? Que los comerciantes, otras personas se aprovechaban de lo indefensa que era esta mujer para abusar de ella. Por eso necesitaba que el juez le hiciera justicia. Nosotros también estamos indefensos. Nos encontramos en la vida constantemente luchando con situaciones que son más fuertes y más grandes que nosotros mismos, que nuestra inteligencia, que nuestros recursos. Nos encontramos frente a enfermedades. No importa cuánto dinero tenga, las enfermedades nos llegan a todo. Y cuando llega a nuestra vida, conmueve nuestro ser. Todos nosotros nos enfrentamos a situaciones críticas en nuestras vidas donde nos sentimos indefensos. Ahí cuando ustedes recuerdan al pueblo de Israel en Egipto, estaban en el desierto, allí donde no tenían recursos que pudieran ayudarle a sobrevivir en el desierto. Estaban ellos indefensos allí. No había comida. Habían animales que podían, como los escorpiones, mortíferos. Allí en el desierto es el lugar apropiado para ir a morir. No había agua. Sin embargo, allí Dios se mostró como el Dios que les protegía, el Dios que suplía. Y ese es el Dios nuestro cada día. No pongas tu confianza en tus cosas materiales, en tus posesiones. Pon tu confianza en Jesús. Él es el dador de la vida. Por tanto, esta mujer, pobre, sola e indefensa, era una mujer, además, que cree en la justicia y la busca. Ella cree aun cuando hay un hombre injusto como juez, aun cuando la sociedad está torcida, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta mujer cree que todavía puede hacerse justicia. Y ella busca incesantemente a aquel hombre y le pide que hazme justicia, le pide hazme justicia. Esta mujer no cesaba de ir a donde estaba el juez injusto. ¿Por qué? Porque creía y buscaba la justicia. Usted y yo, cristianos, somos el resultado de aquellos que han creído por fe que hay un Dios justo, que hay un Dios soberano, que hay un Dios que resplandecerá con su justicia sobre todos nosotros. Un Dios que cumplió la justicia en sí mismo para que nosotros vivamos por gracia. Nosotros somos como aquella mujer a la cual a quienes Dios ha puesto su fe en nosotros como un regalo y nos ha permitido creer y buscar esa justicia de Dios. Jesús es nuestra justicia. Esta es una mujer que no toma la justicia en sus manos. Ella no busca vengarse, ella no busca resolver las cosas por sí misma. Quizás no tenía recursos,
Pero quizás a veces que cuando tú no tienes recursos, tienes personas que te pueden ayudar. Esta mujer no busca la ayuda en otro lugar. Ella va directamente, ella busca esa justicia en el único que está autorizado para ejercer esa función. Nosotros en la vida buscamos alternativas cuando nos falla la verdad y la justicia. Torcimos la verdad. Buscamos hacer las cosas a una manera que nos convenga. Algo muy natural que sucede hoy en día es que cuando no nos alcanza el dinero, buscamos la manera como engañar al IRS, poner información no real para obtener ganancias deshonestas. Hoy en día hay muchas personas que prestan dinero y cobran excesivos intereses, aprovechándose de aquellos que están en necesidad. Hay muchas maneras que la gente busca de hacer justicia, de vengarse. Esta mujer no toma la justicia en sus manos. Ella va directamente a la única persona que está autorizada, que está capacitada para hacer justicia. Qué bueno que nosotros los creyentes podamos tomar ese ejemplo y hacerlo para nosotros mismos. Cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos? ¿Nos vengamos? ¿Tomamos la justicia en nuestras manos? ¿O vamos ante el trono de la gracia de Dios y le contamos a Dios lo que nos aflige? Ponemos en las manos del Señor nuestra causa, porque Él es el único que tiene autoridad. Él es el único autorizado. Dios hace justicia y solamente es cuestión de esperar. Él es el único que está en autoridad para establecer la justicia. Esta es una mujer sin recursos para sobornar al juez. Ya lo habíamos dicho. Quizás eso era algo bueno porque al no tener recursos no se vio involucrada en actos como estos. Este era un juez al no tener temor de Dios, al no tener respeto por las personas. Nosotros enseguida recordaremos a alguna persona en autoridad como este juez que trata de dilatar el tiempo para ver si alguien lo soborna, para ver si alguien decide darle algo de dinero. Este juez estaba esperando, pero esta mujer no tenía dinero para sobornar al juez, o simplemente no quería hacerlo. No tenía recursos. Nosotros vinimos a este mundo sin recursos espirituales. Nuestros recursos espirituales están en Dios. Nosotros no podemos buscar a Dios por nuestras propias fuerzas. Es Dios quien nos da la fe para creer. Es Dios quien pone su Espíritu Santo en nosotros. Esos son los recursos espirituales que nos permiten tener una relación personal con Dios. No ganamos el favor de Dios haciendo obras. No ganamos el favor de Dios portándonos bien. El favor de Dios lo obtenemos por gracia, cuando ponemos nuestra fe en la persona de Jesucristo. Finalmente, esta es una mujer que desafía la justicia. Ella desafía la justicia en mantenerse firme en la verdad. Ella se mantiene firme en la verdad. No hay una mejor manera de combatir la injusticia que mantenerse firme en la verdad, anclados en la piedra que los sostiene, que es Jesucristo. Cuando usted se mantiene firme, usted está haciendo resistencia a la maldad. Está haciendo resistencia a la agenda demoníaca de Satanás. Usted se mantiene firme en la verdad. Por eso es que la palabra nos dice que no dejemos de hacer el bien. Que hagamos a los demás lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. Eso es lo que la palabra nos dice en todo momento. El bien debe triunfar sobre el mal, ¿verdad? Tenemos que vencer el mal con el bien.
triunfar, vencer el mal con el bien, no haciendo lo mismo que hacen los demás. Por lo general, cuando hay personas que están en desacuerdo, uno empieza a gritar y la otra persona grita también. Cuando vemos a ver, los dos son culpables porque los dos están haciendo la misma cosa. Vemos que hay injusticia. Uno le robó a otro y viene el otro y también le roba al que robó. ¿Cómo van a venir ellos ante el juez si los dos están haciendo la misma cosa? El hecho de que alguien me lo haya hecho a mí no justifica que yo haga lo mismo hacia la otra persona. Por tanto, es haciendo el bien como vencemos la maldad. Aquí seguimos en Lucas 18, los versículos del 4 al 5. Y nos dice así. Y él, hablando del juez, no quiso por algún tiempo. ¿Qué cosa no quiso? Pues hacerle justicia a esta viuda. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El verbo que se traduce como molesta o molestar en el versículo 5 es en realidad un verbo fuerte y violento. Es el verbo en griego hipopiazo. Pertenece al mundo del boxeo, así que la traducción sería algo así como dejar el ojo morado o noquear al contrincante. Esto era lo que esta viuda estaba haciendo con ese juez injusto. Lo estaba constantemente, con su insistencia, lo estaba golpeando, lo estaba noqueando. Cada vez que esta mujer venía al juez, ese juez se sentía como si hubiera recibido un golpe. Y era tan seguido, y era tan constante, que este juez entonces tomó acción. Solo 2 veces aparece este verbo en las Escrituras. Y la otra vez que aparece es en 1 Corintios 9, 27, cuando Pablo dice, y golpeo mi propio cuerpo. Es una acción violenta. No es algo pasivo. Si usted en algún momento estaba mirando a esta viuda como una mujer resignada a vivir con su problema, una mujer tímida, una mujer callada, una mujer pasiva, pues se equivoca. Esta era una mujer que estaba luchando, que estaba peleando, que estaba insistiendo. Era de una manera agresiva. Gracias. Así que esa idea que a menudo nos hacemos de esta mujer, aunque era indefensa, aunque era pobre y aunque estaba sola, era una mujer, una guerrera, que luchaba por cumplir lo que ella se buscaba. Lucas nos presenta esta parábola, el prototipo de lo que debe ser una mujer de fe. Y es por eso que yo le digo a todas las madres en este día, esta es la clase de mujer que tú debes ser. Una mujer que ora incesantemente, una mujer que busca a Dios, busca la justicia y lo hace de una manera violenta, de una manera agresiva. No digan por ahí que yo le estoy mandando a agredir a nadie. Estamos hablando de una agresión espiritual, ser activa en tu fe. Esa es la clase de mujer que Dios espera que tú seas. Lucas capítulo 18, en los versículos del 6 al 8, sigo leyendo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Él cuenta esta historia, esta breve historia, porque si se dan cuenta es algo bien corto. Y Jesús le dice a los oyentes, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? No se tardará en responder, ¿se tardará en responderle? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que hace, una pregunta retórica del Señor a sus oyentes. Y yo quisiera que alguno de ustedes me buscara, lo que está aquí, el versículo número 1, para ver qué es lo que dice el versículo número 1. Vamos a volver atrás. ¿Por qué? Porque ese versículo nos dice el propósito de esta parábola. ¿Para qué Jesús? ¿Qué quería enseñar Jesús con esta parábola? Cuando yo termine acá, me lo van a leer. Jesús no estaba comparando a Dios con este juez. Y eso tiene que quedar claro. No hay comparación alguna entre Dios, el Rey justo, con este hombre injusto. Más bien se está estableciendo un contraste. No es una comparación, es un contraste lo que se está estableciendo entre Dios y el juez justo. Jesús deja bien en claro a quienes escucha a Dios. Dios escucha a aquellos que tienen fe para buscar la justicia en Él. Dios escucha a sus hijos. Por eso dice en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Muchas personas cuando le decimos que busquen a Dios, es decir, yo oro todos los días. Muchas personas dicen, yo voy a la iglesia. Debemos tener claro que el primer paso es la conversión. Porque si no estamos en Cristo, si no estamos en la categoría de hijos, si no hemos sido regenerados, si no hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, entonces no estamos en la condición de hijos. Por tanto, nuestras oraciones al Padre no serán escuchadas. Él escucha a sus escogidos. La oración que Dios responde es aquella que se eleva con fe, cuya búsqueda está centrada en la justicia de Dios y no en la justicia humana. Descansa en la obediencia y el inmenso amor de Dios. Cuando buscamos darle la gloria a Dios, cuando buscamos centrarnos en la gracia de Dios, esas son oraciones que el Señor escucha. Él escucha la oración que elevamos con fe. Por eso es que nos dice Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué es lo que nos dice el primer versículo de la parábola? A ver. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese era el propósito. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el centro de atención. El enfoque de esta parábola. Este es el principio que Jesús quiere enseñar. La necesidad de orar sin cesar. Y es lo que nos dice precisamente Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Cómo puede alguien orar sin cesar? ¿Cómo puede estar alguien orando constantemente? La oración es el vínculo, es lo que nos une, lo que nos mantiene enfocados en nuestro Dios. Es la oración la que nos mantiene en esa comunión con el Padre. Y esa oración, esa constante oración, es una oración que persevera. Es una oración que no deja. Usted constantemente se está comunicando con Dios. No importa si está trabajando, no importa que esté en la escuela. Usted no tiene que cerrar los ojos para orar. Lo hacemos y es bueno, pero usted aún cuando en sus labios no estén articulando palabra, en su corazón, en su mente, usted puede estar adorando a Dios.
Usted puede estarle preguntando a Dios cada paso que va a dar, si es lo que Dios quiere o no. Usted puede estar contando con Dios en cada momento. Y esa oración que persevera es paciente. No desiste hasta ver el resultado final. El Salmo 40, versículo 1, dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Yo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó allí a mí y oyó mi clamor. Esperar con paciencia muchas veces implica actuar. La espera no tiene que ser sentado. Muchas veces mientras estamos esperando, estamos obrando en ciertas áreas de nuestras vidas que necesitan ser moldeadas. Muchas veces tenemos que esperar el momento que cada pieza del rompecabezas empiece a ocupar su lugar para ver la respuesta de Dios. Es por eso que debemos orar con paciencia, esperando. Muchas personas empiezan a orar por algún motivo y cuando ha pasado algún tiempo tiran la toalla porque no ven respuesta de Dios y terminan desalentados porque nos hemos desesperado. Pero si usted espera a Jehová, espera en Él. Pero no solamente es esperar a Él, sino esperar en Él, haciendo su voluntad. Entonces Dios le honrará, porque esa es la manera en que también usted le honra. No, la fe que persevera no busca atajos. Y ahí usted va a ver claramente a la primera persona que me viene a la mente es Abraham y Sara. Dios le reveló lo que iba a hacer con sus vidas. Le reveló a ellos dos que les iba a conceder un hijo. ¿Qué hicieron ellos? Se desesperaron. Y cuando vieron que se estaban poniendo viejos y no sucedía nada, ellos tomaron un atajo. Esa fe que persevera no toma atajos, porque esos atajos te van a atar por el resto de tu vida. Ellos resolvieron fuera de Dios, fuera de los propósitos del plan de Dios, y escogió y Sara le pidió a Abraham que se acostara con su criada. Y así fue como Abraham tuvo su primer hijo, Ismael. Luego Dios le concedió el hijo de la promesa, que era Isaac. Y al final estos dos no podían convivir juntos. Hasta el día de hoy vemos dos naciones, dos pueblos con rivalidades. ¿Por qué? Porque no esperaron pacientemente al plan de Dios. Esa fe que persevera no se autojustifica. Nosotros a veces para hacer las cosas que queremos nos autojustificamos. Ay, es que yo soy débil, no pude esperar. Ay, es que yo, imagínate, mucho tiempo. ¿Qué iba a saber yo? Y nos autojustificamos. La autojustificación no te ayuda. Pablo decía: yo no golpeo al aire, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en obediencia. No tengas compasión de ti mismo o de ti misma. No te autojustifiques. Reconoce tu pecado delante de Dios y mantente firme en la verdad. La fe que persevera no se cansa de hacer el bien. Gálatas 5:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Yo sé, hay muchas personas malas en esta humanidad. Hay muchas personas malas en la tierra. Hay muchas personas que te han hecho daño, te han herido. Pero la Biblia, que es la autoridad de nuestras vidas, nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque hay una promesa. En su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Y por último,
esa fe que persevera, que nos permite orar sin cesar, no se avergüenza de su esperanza. Esa mujer no se avergonzaba de seguir yendo todo el tiempo ante el juez. No importa con cuán desdén el juez la mirara. No importa cómo el juez reaccionara ante ella. No importa qué dijeran los vecinos al verla a ella constantemente suplicándole al juez que le hiciera justicia. En el caso de nosotros, no importa cuántas personas te digan que no han visto a Dios y tú sigues insistiendo, buscándole, adorándole. Muchas veces estás en medio de crisis y las personas te preguntan: ¿y dónde está tu Dios? Esa misma pregunta se le hicieron a Jesús cuando estaba en la cruz y le dijeron: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y sálvate a ti mismo. Muchas veces te vas a ver en situaciones desventajosas, donde aparentemente la gente se ha salido con la suya. No te avergüences de tu esperanza. Segunda de Timoteo nos dice en el capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Cuando tú sabes a quién has creído, tú esperas, perseveras y además te sientes orgulloso, lejos de sentirte avergonzado, de mantenerte en el Señor. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Dios es poderoso para sostenerte. Mientras te mantienes en esa búsqueda constante de la justicia, Dios te sostiene. Así que, para resumir este tiempo, quiero motivar a todas las madres. Quiero motivar a todos los hombres. Quiero motivar a todos los niños, a todos los creyentes de Miami, de nuestra iglesia, de este estado, de todos Estados Unidos, todos aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Si realmente Cristo está en tu corazón y eres hijo de Dios, tu fe perseverará hasta el fin. Tu fe te guiará a mantenerte en el camino, buscando, perseverando en esa justicia de Dios. No dejen de orar. No dejen de, mientras oran, vivir según la gracia, el propósito de Dios para tu vida. Cumple el propósito que Dios te dio. Ahora, como creyentes, nosotros estamos llamados a ser discípulos a todas las naciones. Cuando cumples ese propósito, Dios entonces se ocupa de ti, de tu situación, de tu problema. Él hará justicia en su tiempo, cuando tú perseveras en Él. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.